¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que estén viendo este capítulo del programa de análisis internacional de la región al mundo. Ustedes ya saben, cada semana a través de las pantallas de Canal 9 Regional y además a través de nuestro canal de YouTube del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, transmitimos y tratamos de analizar lo que ocurre en el mundo, pero siempre haciendo un énfasis con los efectos en la región y también a nivel local. Este programa cuenta con el auspicio de la Unión Europea a través de la Cátedra Jean Monnet y, por supuesto, a través de quienes nos apoyan siempre. Hoy día cuento con la participación del analista internacional Andrés Servín, quien además es presidente del CRIES, es autor del libro Guerra y Transición Global, y a quien tengo el gusto de saludar y quien se encuentra allende los Andes, así que solo nos separa una cordillera. Andrés, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, para ti. Paulina. Una cordillera, yo diría, de relativa importancia en el sentido de que sí nos separa, pero también nos une. Exactamente, exactamente. Bueno, Andrés, mira, han ocurrido dos grandes eventos, o sea, uno que ya ocurrió. Nosotros estamos grabando un día en el cual aún no se ha realizado la cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. Va a ser justamente ese día, si es que lo dejamos de manera transparente a nuestros espectadores, pero ya se realizó también la cumbre de la OTAN. Entonces yo quiero que hablemos, nuestro espacio lo separemos en esos dos temas. Primero, tus conclusiones, tu visión respecto a lo que fue la cumbre de la OTAN, a lo que ha significado Ucrania, y en especial el hecho de a qué compromisos se llegaron o no se llegaron, si se cumplieron o no se cumplieron, las expectativas sobre todo de Zelensky. Así que esa es como mi primera pregunta para ti. Bueno, la cumbre en realidad fue de mucha relevancia para consolidar la unidad dentro de la Alianza Atlántica, ¿no? Pero en términos de cuánto se avanzó con respecto a la cumbre de Madrid del año pasado, vemos que los avances son bastante limitados, con la excepción de lo que se refiere estrictamente a la OTAN misma, no tanto en relación a Ucrania. En cuanto a la OTAN, es evidente que todo este debate de la inclusión de Suecia, una vez que Turquía ha cedido finalmente o ha accedido a apoyar la incorporación de Suecia, ha sido fundamental. Obviamente amplía la OTAN y amplía también la frontera de contacto con la Federación Rusa, y esto es muy importante. Pero todavía aquí hay muchos interrogantes abiertos, porque si bien sí se ha llegado a un acuerdo con Turquía, todo esto tiene que pasar por el Parlamento turco y el Parlamento sueco antes de ser aprobado. Entonces aquí Eh, tenemos una gran interrogante. Y respecto a ese tema, puntualmente, antes que nos vayamos a otros, es difícil pensar que solo Turquía cedió. O sea, esto es una negociación. ¿Qué No, hubo del otro lado? Porque bueno, difícilmente Erdogan la sacó, no sacó Estamos nada. hablando, claro, estamos hablando de la punta del iceberg. Lo más evidente es esto que hemos visto en los medios. Ahora habría que ver cuáles son las negociaciones que ha habido por detrás. Evidentemente Turquía se ha resistido públicamente por una serie de razones que tienen que ver con lo que ellos identifican como grupos terroristas que están protegidos por Suecia, particularmente los kurdos, y aparentemente Suecia sí se ha comprometido a poner algún coto a esa actividad. Pero yo creo que el trasfondo de la negociación es mucho más profundo. Aquí lo que se ha intercambiado es, bueno, sí vamos, Turquía ha dicho, o Erdogan ha dicho, sí vamos a aceptar la incorporación de Suecia a la OTAN, no vamos a poner ningún obstáculo, pero a cambio queremos algunas cosas. Y aquí es donde empezamos a navegar en un mar de especulaciones, porque no tenemos todavía confirmación de nada. Pero lo más probable es que hay dos elementos destacables en la negociación a favor de Turquía. La primera, obviamente, es ese largo, extenso pedido de Turquía de que Estados Unidos los provea de F-16, y esto pareciera que sí ha sido avanzado.
Y el otro punto, que es bastante más complejo, es hasta qué punto esta aceptación del ingreso de Suecia debería facilitar la largamente demorada incorporación de Turquía a la Unión Europea. Y este es un punto que no queda claro, si en la negociación se constató, se confirmó y si realmente se va a dar así. Yo creo que la expectativa está por parte de Turquía. Erdogan ha mostrado una gran habilidad en toda esta negociación con las demoras y la postergación de cualquier decisión ante el ingreso de Suecia. Y yo creo que en el trasfondo esto se ha venido negociando. Ahora, ¿qué es lo que se va a concretar en lo inmediato? No sabemos, ni siquiera sabemos si se va a concretar en lo inmediato la incorporación de Suecia porque tiene que pasar todavía por dos instancias parlamentarias. Ahora, Andrés, también en estas discusiones en la OTAN, eh, lo que quería Zelensky es que se le diera como, por un lado, garantías de seguridad. Bueno, hemos visto que hasta Estados Unidos le ha proveído de armas de racimo, cosa que está prohibido por una convención, más de 100 países la prohíben, y esto ya lo ha puesto a Estados Unidos en un entredicho con países, sobre todo de la Unión Europea, Alemania, Francia y otros, eh, Sin mencionar a Rusia. sin mencionar a Rusia, pero de todas maneras Claro, Rusia no es parte de la convención, claro, Ucrania no es parte de la convención, Estados Unidos no es parte de la convención, así es que, claro, por último, el punto de vista jurídico a claro. ellos no se les aplica, a menos que apliquemos otras normas del derecho internacional, pero ahí hay un tema. Las bombas de racimo son bombas que están prescritas por una convención ampliamente en que son parte más de 100 países y por las características especiales que tienen. ¿Podrías contarle a las personas que nos escuchan por qué, cuáles son las características de este tipo de armas, en las cuales incluso hay una convención internacional que las prohíbe y ha sido polémica esta entrega por parte de Estados Unidos a Zelensky, a Ucrania? Bueno, fundamentalmente lo que implican las bombas de racimo es que no solamente afectan los objetivos militares a los que apuntan, sino que generalmente afectan a la población civil y por lo tanto tienen consecuencias humanitarias terribles. Entonces, esa es la razón por la cual siempre se ha discutido la prohibición y hay una serie de países que se han adherido al tratado por el cual se prohíben las bombas de racimo. Ahora, ¿por qué? Porque una vez que eh, se mandan esas bombas, lo que queda después es muy difícil de controlar y sucede que a varios años o a un periodo de tiempo posterior al lanzamiento de estas bombas, siguen actuando, generalmente afectando a la población civil y ha sucedido que en particular ha afectado a los niños, porque los niños juegan con eso, descubren un objeto ahí, juegan con eso y eso genera, desde el punto de vista humanitario, catástrofes impresionantes, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto importante, pero hay que volver a por qué Biden ha decidido si la utilización de bombas de racimo, a pesar de que hay objeciones por muchos miembros de la OTAN y de la Unión Europea en particular. Y yo creo que esto tiene que ver con las pequeñas concesiones que no son las concesiones que espera Zelensky que se le están dando. Las pequeñas concesiones son cada vez más se incrementa la asistencia militar, la asistencia financiera a Ucrania en la guerra, pero no se ha concretado lo que Zelensky de alguna manera esperaba y era una incorporación acelerada de Ucrania en la OTAN. Por una razón muy clara, el artículo 5, es decir, si Ucrania entra en la OTAN, esto implicará que de hecho es un aliado de la OTAN y consecuentemente cualquier conflicto que tenga un aliado de la OTAN con alguien fuera de la esfera de OTAN implica el involucramiento del resto de la organización. Y yo creo que esto sí han sido muy cuidadosos todos los miembros de la alianza en el sentido de tomar las medidas del caso para no involucrarse en lo inmediato. Entonces, le han hecho promesas de nuevo y algunas cosas muy concretas, como las bombas de racimo, quizás ya van a llegar, ya están entrenando, de hecho, a personal ucraniano para la utilización de los F-16, que también va a donar Estados Unidos, pero en realidad, lo que no ha logrado Zelensky, y lo ha expresado antes de la reunión de la OTAN, y después lo ha bajado del
tono, pero de todas maneras se ha sentido frustrado, yo creo, en este sentido, y es que Ucrania no se ha incorporado a la OTAN y no se va a incorporar a la OTAN, y eso fue muy explícito en el marco de la OTAN, de hasta tanto no se finalice la guerra. OTAN no puede incorporarse a la OTAN, perdón, Ucrania no puede incorporarse a la OTAN si está con una guerra en curso. ¿Ves? Sí. Punto final. Ahora, en ese Eh, sentido, porque Ucrania, Zelensky, obviamente quiere entrar a la OTAN, quiere ese paraguas protector, ya lo adelantabas tú, también quiere entrar a la Unión Europea, pero en ambos casos hay requisitos para entrar. Y lo mismo podemos hablar de Turquía, que quiere entrar a la Unión Europea y desde los años 50, 56, si no me equivoco, Turquía ha estado pidiendo su adhesión a las comunidades europeas en su momento. Ahora, para poder entrar tanto a la OTAN como a la Unión Europea, obviamente hay tratados y estos tratados tienen requisitos. Y claramente Ucrania no los cumple. No cumple el requisito, en el caso del Tratado del Atlántico Norte, de que sea un Estado que no haya guerra. Y en segundo lugar, en el caso de la Unión Europea, no cumple con los criterios de Copenhague, que son aquellos, y cada día Turquía, por ejemplo, está más lejos, y también Ucrania está lejos, de cumplir con esos criterios que son políticos, económicos, y también que tienen que ver con el Estado de Derecho y que tienen que ver con el estar capacitados para asumir todo el acervo comunitario, que son miles de leyes de la Unión Europea. Entonces, si nos vamos a lo estrictamente jurídico, Ucrania no cumple con los requisitos. Turquía no no, cumple con los requisitos. Pero ha habido una tampoco. puesta en escena que tal vez se hace pensar a los propios ucranianos. Yo creo que Zelensky lo tiene claro. El tema son los ucranianos, que se les da como, se les abre la posibilidad de, y finalmente se les dice que no. Se les abre la posibilidad de y se les sigue ofreciendo la posibilidad a futuro sin mayores concreciones. Bueno, en vez de cumplir con dos etapas en el ingreso a la OTAN, bueno, van a cumplir con una sola porque se va a pasar por alto ese mapeo previo era un requisito para empezar a aplicar en el proceso de incorporación a la OTAN. Y esto es sencillamente una formalidad, obviamente se puede pasar. Pero yo creo que el otro tema que me parece muy importante es lo que señalabas con respecto a los requisitos de la Unión Europea. Es decir, todos sabemos que el Estado de Derecho en Ucrania, y hay muchos elementos para juzgar sobre eso, y esto no es con esto no es ponerse de parte de una de las partes en conflicto de la otra. Sencillamente Ucrania no cumple con una serie de requisitos que tienen que ver con democracia, derechos humanos y cumplimiento del Estado de Derecho como corresponde. Entonces, hay un altísimo nivel de corrupción. Hay muchas denuncias de corrupción en ese sentido, y esto no es patrimonio exclusivo de Ucrania, de otros países también. Pero en el caso de Ucrania, que está aplicando, evidentemente tiene que poner su situación en una situación de mayor transparencia, de mayor claridad en el cumplimiento de estos requisitos. Y esto no está sucediendo. De hecho, sabemos perfectamente bien que hay prohibición de partidos políticos, prohibición de la libertad de expresión, hay persecución religiosa, hay gente detenida en Ucrania, y con esto no quiero decir que aquí estamos hablando de los buenos y de los malos, estamos hablando de una situación de hecho que dificulta la incorporación de acuerdo a los patrones establecidos por la Unión Europea para que un Estado se haga miembro de la Unión Europea. Efectivamente, además, si uno, y esto también para que lo entiendan quienes nos escuchan, las críticas a Ucrania en estos temas venían antes de Zelensky, mucho antes de Zelensky, venían ya con los gobiernos anteriores. En el caso de Ucrania, el tema de la corrupción era muy importante, y todos los países que han entrado, sobre todo los países de Europa Central y Oriental y del Mediterráneo, si estamos pensando también en Bulgaria, estamos pensando en Rumania, la gran ampliación del 2004, fue todo un proceso de preparación de estos países que duró años, y que incluso algunos hasta el día de hoy cuestionan que realmente esos países cumplían al 100% con los requisitos. Y esos países en ese momento cumplían mucho más con los requisitos de lo que Ucrania hoy día evidentemente los cumple. Entonces, para que la gente también entienda, como tú lo señalas, que no es que uno se ponga de parte de Rusia,
sino que sencillamente son las normas que la Claro, Unión Europea se ha establecido y que además hay una lista de candidatos que sí están tratando de claro, entrar, claro, claro, claro. cumpliendo con sus requisitos, como el caso de Montenegro, o es el caso de Bosnia y Herzegovina, o es el caso de la misma Turquía, donde hay países candidatos que están Bueno, tratando de cumplir con los requisitos y se saltaría así Ucrania, y la verdad es que eso sería políticamente también bastante yo lo complicado. ilustraría con un elemento muy concreto, es decir, aquí hay una dificultad con toda la asistencia financiera y militar, pero particularmente la financiera que ha recibido Ucrania. Estados Unidos se ha encontrado en una situación en donde no han podido hacer la auditoría de cómo se han manejado los fondos y los suministros militares. Y de hecho, bueno, hay algunas evidencias al respecto de que, por ejemplo, suministros militares provistos a Ucrania han aparecido en otros conflictos en África, en otros lados. Consecuentemente, esto implica un grado de corrupción dentro del Estado ucraniano como tal. Ahora, insisto, esto es parte de algo que quizás hasta el momento ha sido endémico, ¿no? La situación de corrupción presente en todo el sistema político ucraniano. Pero evidentemente este es un elemento que tanto la Unión Europea, particularmente la Unión Europea, tiene que tomar en consideración a la hora de evaluar si Ucrania puede incorporarse o no. Yo creo de todas maneras que para Ucrania lo más importante en este momento es más bien la pertenencia a la OTAN, y Sí. esto es un elemento que sí establece un parteaguas con respecto a cualquier negociación con Rusia, porque Rusia no puede admitir la incorporación de Ucrania a la OTAN, eso está claro. De hecho, fue parte de los fundamentos que el propio Putin señaló antes de la guerra, durante la guerra y como justificación también de la guerra. Putin Correcto. lo que ha señalado es que al término del sistema bipolar habría habido un compromiso por parte de Estados Unidos eh, con la ex Unión Soviética, con Gorbachev, Mm. en el cual no se iba a ampliar a las zonas de influencias que tenía la Unión Soviética. Y sin embargo, se ha ampliado tan, bueno, el Pacto de Varsovia se termina, la OTAN, que había surgido justamente como el paraguas contra el bloque soviético, no solo no termina, sino que se reinventa y miembros Se del Pacto de expande. Varsovia pasan a ser parte de la OTAN. Y por otro lado, paralelamente, la Unión Europea también se va ampliando hacia el este y también eh, Putin empieza a sentir eh, más Putin que lo que había pasado antes, pero más Putin con esa visión de esta gran Rusia, bueno, que no le estaban cumpliendo y la línea roja es que Ucrania no entre a la OTAN, más que la Unión Europea. Su tema es la OTAN. Eh, pero encontramos al final, Andrés, que lo que quería Putin era, por un lado, tratar de debilitar a europeos y dividirlos, tratar de dividir también a la OTAN, evitar que entrara, y sin embargo ha logrado el efecto contrario. O sea, si la Unión Europea está unida ha Oh, sido con este tema, y si la OTAN está unida ha sido con este tema. bueno, yo no sé en cuanto a la Unión Europea porque hay matices y hay tensiones internas y veríamos, tendríamos que ver a futuro cómo esto va a funcionar. En cuanto a la Pero hasta OTAN, el momento, el por eso gran, decía yo, hasta el momento. hasta el Hasta Orbán se ha momento, puesto ahí, lo han claro, claro. encarrilado. Pero en cuanto a la OTAN, es evidente que Biden logró algo fundamental, que fue revertir el proceso de distanciamiento que había tomado Trump con respecto a sus aliados europeos en el marco de la OTAN y darle una nueva misión a la OTAN, una nueva visión, una nueva misión, y aglutinar a todos los miembros de la OTAN en torno a esta misión. Yo creo que ese es un gran logro, y desde luego en esa línea es que se está trabajando para sucesivamente incorporar o ampliar o seguir expandiendo la OTAN. Y no nos olvidemos que todavía, por ejemplo, está Georgia, que está bajo signo de interrogación con respecto a su aplicación a la OTAN. Ahora, evidentemente esto es un punto en el que Rusia no va a ceder en ningún momento. Y este es un punto extremadamente dificultoso para el inicio de cualquier diálogo que lleve a alguna forma de paz. Rusia no va a aceptar la incorporación de Ucrania a la OTAN, y por el otro lado también tenemos una posición bastante irreductible por parte de Ucrania, en el sentido de que Ucrania no va a aceptar que Rusia
incorpore todos los territorios que ha incorporado a través del proceso de la operación especial militar. Así es. Bueno, recordaba solamente que Donald Trump en la campaña había planteado que la OTAN estaba obsoleta, partió con una cumbre en Bruselas en el cual se llevó muy mal con los jefes de Correcto. Estado y de gobierno ahí, y Emmanuel Macron planteó también que la OTAN en algún momento estaba con muerte cerebral. Y vemos Claro, ahora que claro, está claro. más viva que hace Pero está viva tiempo. en un escenario determinado, porque también hay que, una de las conclusiones que uno saca de esta reunión de la OTAN en Vilna, es que la aspiración de ampliar la OTAN más allá del escenario europeo y atlántico, y esto es muy importante, al espacio Indo-Pacífico, con la participación de Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur y Japón en esta reunión en Vilna, y con la idea de instalar una oficina de la OTAN en Japón, no ha avanzado. Exacto. ¿Por qué? Porque también hay ciertas reticencias por el lado de los socios asiáticos, entre otras cosas porque hay una dinámica asiática que excede y que es muy distinta a la dinámica que se está dando en el escenario europeo. Una dinámica de mucha tensión, obviamente con China, en función de la competencia con China, pero si nosotros vemos lo que está pasando en estos días en otra reunión que generalmente se ignora desde la perspectiva occidental, que es la reunión de ASEAN, vamos a ver que lo que plantea ASEAN es que no hay que alinearse ni con unos ni con los otros, hay que estrechar los vínculos económicos y lo está haciendo a través del el mega acuerdo RCP con China, pero por otro lado también no es malo mantener una buena relación con Occidente en términos de que la seguridad en última instancia para una eventual proyección excesiva de China está en manos de Occidente. Pero la OTAN en esto no entra a tallar. Y es curioso que en la reunión en la cumbre de ASEAN, lo que estamos viendo es que participan no solamente todos los habituales sospechosos de estar alineados con Occidente, sino que está participando China, está participando Rusia. Lavrov está en ese momento allá. Entonces, aquí hay un juego distinto que a veces nos cuesta entender cuando nos concentramos solamente en la dinámica del Atlántico y no entendemos que el mundo se ha desplazado en muchos aspectos hacia el Asia, hacia el Oriente, particularmente en lo que se refiere a la dinámica económica, que también impone otros tipos de alineamientos geopolíticos a los que no estamos acostumbrados. Y aquí, desde luego, el más evidente es lo que se ha discutido durante más de 20 años, que en realidad la relación de Rusia con China era un matrimonio de conveniencia que en cualquier momento se iba a romper y ahora estamos asistiendo realmente a un alineamiento estratégico, una convergencia muy, muy importante que cambia mucho del cuadro geoestratégico a nivel mundial, ¿no? Bueno, ya lo decía Brzezinski hace muchas décadas atrás respecto a este, este vínculo entre China y Rusia, Unión Soviética en aquella época, y cómo podía ser una amenaza justamente para Occidente. Y eso me da el, Bueno, eso, sí, eso, eso me da sí, el pie para pasar a la segunda parte, porque de alguna manera está muy vinculado con lo que está ocurriendo en las negociaciones actuales entre la CELAC y la Unión Europea, que mientras estamos grabando este capítulo todavía no hay una declaración acordada y de alguna manera también está encima de la mesa China, también está sobre la mesa Ucrania, también está desde sobre luego. la mesa esto que tú señalabas de no alinearse con un lado, con otro, porque en la propuesta de la Comisión Europea y del alto representante para la política exterior y de seguridad común de Josep Borrell, que se la envía al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo, pero también se la hace llegar a los Estados miembros de la CELAC. Bueno, muchas de las cosas que se plantean ahí, por un lado está la condena a la invasión Ah, de Rusia a Ucrania, aparece en el texto, y aparece ujú. esta idea que hay que trabajar en organismos multilaterales para mantener la paz y seguridad y condenar a Rusia. Y en segundo lugar, eh, aparece como una contrapropuesta por parte de la CELAC, en un documento que no es público, pero algunos medios ya han tenido acceso, donde la CELAC, por un lado, habría eliminado toda mención a Ucrania,
Y en segundo lugar, los países, sobre todo de la CARICOM y del Caribe, están pidiendo indemnizaciones por la esclavitud a los europeos. Y esto ha entrampado justamente este acercamiento y esta tan, eh, por lo menos en un nicho, no digamos que toda la gente está conversando Claro. de esto, pero en un nicho, aquellos que nos dedicamos a los estudios europeos, venimos analizando hace bastante tiempo de qué va a pasar finalmente en esta Bueno, cumbre el 17 y el 18 de julio. bueno, Yo todavía no sé. tenemos otro elemento que es un parteaguas y es el rechazo por parte de la CELAC, de los miembros de la CELAC, a invitar a Zelensky a la Además, cumbre, que es además, fundamental, ¿no? Eso sí, marca muy claramente las posiciones de lado y lado, mientras que la Unión Europea sí estaba insistiendo en eso. Pero yo creo que aquí hay un problema más de fondo, digamos, ya como analistas, que tenemos que tener en cuenta. Nosotros evidentemente tenemos una sintonía desde el punto de vista de los valores con la Unión Europea, somos como diría Rouquier, el extremo o el lejano occidente, que de alguna manera comparte muchos de los valores que tienen que ver con el Estado de Derecho, democracia, derechos humanos. Pero por otro lado, desde el punto de vista geoestratégico, estamos en una situación tan cambiante y ha variado tanto que nuestra sintonía con la Unión Europea tiene que ver más con los intereses de la Unión Europea, de proyectarse y entrar a jugar como un actor importante en el sistema internacional, aprovechando su relación privilegiada históricamente con América Latina, que con los intereses de América Latina, en el sentido de que no quiere alinearse en una confrontación, ya sea entre Estados Unidos y China o ya sea entre la OTAN y Rusia, y que quiere mantener algo que hemos debatido con algunos colegas, distinguidos colegas chilenos también, que es esta posición de no alineamiento activo por parte de América Latina, pero que también afecta a todo el resto del sur global. El sur global no quiere verse involucrado en los conflictos que tienen que ver con las tradicionales potencias occidentales. Y esto es un punto de partida muy importante también para pensar cómo se va a desarrollar algún tipo de estrategia por parte de América Latina, inclusive en el marco de lo que va a ser la reunión de la CELAC con la Unión Europea. A esto habría que agregar otros problemas que tenemos dentro de la CELAC, que yo creo que hay asimetrías muy grandes en cuanto a la capacidad de negociación y en cuanto a la capacidad económica, obviamente el desarrollo económico de muchos de sus miembros. Pero notemos que ha habido también, a su vez, un énfasis en la importancia de que se firme el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y esto es como pareciera ser un elemento, un ingrediente fundamental en esta conversación entre Europa y América Latina, y esto no está avanzando y no está avanzando por una serie de reclamos muy claros desde el lado latinoamericano, y particularmente Brasil lo ha hecho, el presidente Lula lo ha hecho vocal reiteradas veces, de que no está dispuesto a aceptar regulaciones que de alguna manera limitan la capacidad de desarrollo de América Latina, particularmente en lo medioambiental, pero también en otros temas importantes, ¿no? Entonces, yo creo que estamos frente a una coyuntura en donde no sabemos cuál va a ser, y nos estamos anticipando, cuál va a ser el desenlace de esta reunión entre la Unión Europea y la CELAC después de 8 años de postergaciones, ni tampoco sabemos cómo va a avanzar el acuerdo Unión Europea-Mercosur después de 20 años de conversaciones, y a esto se agrega otro factor. Ahora hay algunos que dicen que en realidad el interlocutor debería ser para América del Sur, UNASUR, que se está recuperando teóricamente bajo el impulso brasileño. Entonces, todo esto conforma un mosaico muy heterogéneo, muy complejo de jugadores desde el lado latinoamericano. No está entrando en la configuración europea como tal, que hace difícil pensar que pueda haber una posición de conjunto. Hay algunos países en América Latina, desde luego, que han sido muy, muy radicales en su posición con respecto a la Unión Europea y su crítica a la Unión Europea, ¿no? Y otros que están dispuestos a tener en cuenta otra cosa, que no son ni los valores ni los intereses geoestratégicos, sino los intereses económicos. Y ahí no debemos olvidar que la Unión Europea es el principal inversor en América Latina, si lo tomamos en líneas generales, ¿no? Sí, ahora, bueno, yo personalmente, y así lo he escrito también, respecto a la primera parte,
de ese discurso, de esa retórica que encontramos siempre en el diálogo Unión Europea, América Latina y el Caribe, en que se resaltan nuestros valores en común, nuestra historia común, la lengua común y que por lo tanto estamos muy cercanos. También como analista uno podría empezar a preguntarse qué tan comunes son esos valores comunes. ¿Qué tanto compartimos incluso dentro de América Latina el concepto de democracia, el concepto de Estado de Derecho, el concepto de respeto a los derechos humanos? Cuando tenemos situaciones aquí en América Latina, como lo que está ocurriendo en Venezuela, lo que está ocurriendo en Nicaragua, lo que está ocurriendo en Cuba, lo que están ocurriendo en otros países, o con violaciones específicas a los derechos humanos, o el cumplimiento o no del Estado de Derecho. O sea, entre nosotros mismos. Lo mismo pasa en Europa. ¿Cuántos los europeos realmente comparten el concepto de Estado de Derecho? Cuando tienen a dos estados hoy día con procesos sancionatorios y uno de ellos ya sancionado, como es el caso de Polonia y Hungría. Polonia, sí. Entonces, Sí. ¿y cuánto realmente esa retórica que escuchamos cada vez? Yo por lo menos estoy un poquito así como, No, saltémonos esa parte, le digo a los europeos, no, se lo he dicho a los europeos, ¿eh? no, Porque al yo final concuerdo porque además lo estamos que en pasa es que intereses. lamentablemente, una de las explicaciones, la narrativa que predomina en explicar lo que está sucediendo en esta transición global con la aparición de nuevos polos de poder y con referentes muy importantes que compiten entre sí geopolíticamente, eh, lo que aparece muy claramente es que la narrativa de plantear enfrentamiento entre democracias y sistemas autoritarios para interpretar esta situación a nivel global no funciona, No funciona. porque los matices, hay matices de lado y lado, y bueno, podemos decir muchas cosas acerca del historial de Estados Unidos en cuanto a derechos humanos, como también podemos decir una cantidad de cosas con respecto a una cantidad de actores euroasiáticos en ese plano. Y por otro lado, podemos señalar que no, la India es la gran democracia del mundo en términos demográficos y sin embargo tiene serios problemas también de derechos humanos. Entonces, yo creo que la narrativa democracia versus autocracia no es, o sistemas autoritarios, para ser más precisos, no es una narrativa que nos ayude a entender lo que está pasando desde el punto de vista geopolítico en el mundo. Y en ese contexto, yo insisto mucho que más allá de las diferencias que marcabas en el caso de América Latina y en el caso de Europa, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en este momento sí hay una batalla por ganarse el apoyo del sur global y particularmente de América Latina, porque América Latina ha tenido en su momento un papel no como como dicen, un eh, rule takers, sino como un rule maker, por lo menos en el ámbito del derecho internacional, ha sido muy importante en la década del 40 al 50. Y eso parece que lo perdemos de vista. Nosotros contribuimos a conformar el derecho internacional y el sistema internacional como funciona según las reglas. Pero bueno, en este momento quizás tenemos otras visiones, otras percepciones, y tampoco tenemos una percepción homogénea, unificada, común en América Latina. Aquí hay visiones muy distintas. Pero sí hay que marcar que mientras que Europa está derivando desde el punto de vista ideológico cada vez más hacia la derecha, América Latina está derivando hacia la izquierda. Y esto también es un elemento que cuando empezamos a hablar de la narrativa, democracia, autoritarismo, empieza a pesar porque hay distintas concepciones de lo que es la democracia y el autoritarismo desde estas distintas visiones, desde la derecha y desde la izquierda. Ahora, desde ese punto, ¿no crees, Andrés, que más que irse a la izquierda, porque a veces cuando uno mira cómo nos miran, nos observan desde afuera, y yo lo notaba, Mm, sobre todo con el triunfo de Lula, se hablaba de la nueva marea rosa y nos ponían a mm, todos de un solo color, y que estábamos, el péndulo se estaba yendo a la izquierda. Pero si nosotros empezamos a ver ese rosa, la verdad es que tiene hartas tonalidades ese rosa. claro, O sea, claro. la posición del presidente Boric no es la misma de Alberto Fernández, ni la de Luis Arce, menos aún la de AMLO, ni la que tuvo Pedro Castillo en su momento, o la que tiene Gustavo Petro. O sea, Claro. no, los matices, para mí no hay segunda María Rosa, y ni siquiera sé si hubo una primera, No, porque yo también concuerdo hubo contigo. matices. Yo concuerdo contigo con respecto a que no hay una segunda. La primera fue, digamos, una manera simplista de presentar un panorama de cómo estaba virando
América Latina hacia otras posiciones, y me parece importante. Bueno, podemos ponerle título de Marea Rosa, como podemos ponerle el título de Segunda Guerra Fría a esto que está pasando hoy en día con la transición. Pero eso son etiquetas para los medios, pero no es, digamos, un elemento que nos permita un análisis sustancial de lo que está pasando. Y yo creo que, concuerdo contigo, aquí tenemos muchos matices de izquierda en América Latina, algunos concuerdan, otros no concuerdan, pero lo más grave, yo creo que independientemente si es izquierda o si es derecha, es que no logramos construir una voz colectiva en un momento en que los cambios internacionales nos demandan tener algún tipo de visión, yo no digo homogénea, uniforme, pero por lo menos de hablar en representación de un colectivo. Y esto se manifiesta muy claramente, además, en las dificultades de la CELAC de convertirse en una institución como tal, que pueda agrupar las distintas diferencias y asimetrías en esa voz colectiva. La CELAC, si comparamos nosotros la institucionalización de la CELAC con la Unión Europea, ya ahí tenemos una brecha inmensa en la capacidad de interlocución de ambas instituciones, porque la CELAC evidentemente no ha logrado ni siquiera tener una secretaría, tiene una presidencia rotativa. Ahora están hablando de recuperar el sistema económico latinoamericano que está en estado de letargo, a ver si pueden convertirlo en una secretaría económica de la CELAC. Pero lo cierto es que tengamos una estructura o no tengamos una estructura, es muy difícil poner a todos de acuerdo en el contexto latinoamericano, porque hay intereses y porque también hay diferencias desde el punto de vista económico abismales y muy llamativos. Entonces terminamos con esa vieja expresión anglosajona de que de alguna manera lo que estamos haciendo es herding cats, es decir, tratando de que los gatos vayan como un rebaño, y los gatos no van como un rebaño, cada gato va por su lado, ¿no? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, creo que esta va a ser lamentablemente una nueva demostración de la fragmentación, de la división, de la heterogeneidad, de los diferentes intereses que tenemos en América Latina. Es muy distinto los intereses de América del Sur, con México, de la CARICOM, o los países de la CAN, o el mismo Mercosur. La verdad es que los intereses, sobre todo a nivel global, y en la relación con la Unión Europea, se ha manifestado desde el grupo de Río en adelante, en que finalmente se lleva a distintas velocidades. Los que quieren avanzar más van a avanzar más, los que tienen mayores problemas van a avanzar menos. Soy muy escéptica respecto al acuerdo del Mercosur, sobre todo porque el acuerdo del Mercosur, aun cuando los jefes de Estado pudieran eventualmente llegar a un acuerdo, cosa que lo veo difícil después de la postura que le manifestó Lula en Brasilia a la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene que pasar por la aprobación de los parlamentos. Y creo que va a Otro haber el elemento. tema del Parlamento. No solamente va a haber un problema por el tema agrícola en especial, porque ambos son proteccionistas, tanto el Mercosur como la Unión Europea. Absolutamente, El problema va a absolutamente. estar en la aprobación de los parlamentos, sea el Parlamento brasileño, el Parlamento argentino, el uruguayo, el paraguayo, pero también la Asamblea Nacional Francesa, el Parlamento polaco, el Parlamento de Irlanda, que ya han puesto sus reparos en esto. Y basta que un país no puede ratificar y el acuerdo no entra en vigor. Y estamos Yo creo que, hablando de 27, 28, 29, 31 bueno, países. es decir, volvemos a plantear un problema que estábamos conversando cuando estábamos discutiendo qué pasa con la incorporación de Suecia a la OTAN si los parlamentos respectivos de Suecia y de Turquía no lo aprueban. Eso todavía está por verse. Pero yo creo que hay un tercer elemento que también es importante de ver, y había una reunión, si no me equivoco, en el día de ayer, promovido por la Unión Europea sobre la participación de la sociedad civil. Yo no sé si la sociedad civil tiene una claridad suficiente, ¿no?, con respecto a cuáles son los objetivos, cuál es el sentido real de algún tipo de acercamiento con la Unión Europea y algún tipo de acuerdos con la Unión Europea cuando no puede ponerse de acuerdo con respecto a situaciones subregionales, como estaba mencionando. Entonces, sin embargo, yo creo que es un factor decisivo, particularmente si nosotros nos atenemos a los valores que compartimos supuestamente con la Unión Europea, que es democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, perfecto. Pero ¿y dónde está la sociedad civil?
Y la sociedad civil no funciona solamente porque algún generoso donante de un lado o del otro los convoque y los haga firmar un documento. La sociedad civil funciona en relación al entramado social que tiene un conocimiento de qué significa estar relacionándose con determinados actores en un mundo en transformación y qué beneficios le trae a la sociedad civil como tal. Así Entonces, es. tenemos otro nivel que estamos perdiendo de vista, que se perdió en los últimos 20 años de vista, porque medio que se dejó de lado todo el tema de la sociedad civil en los ámbitos multilaterales, la idea del multilateralismo complejo, con la sociedad civil participando, como que eso quedó atrás, pero que vuelve a estar en primer plano, porque son los ciudadanos los que finalmente tienen que decidir lo que se hace y hacia dónde se va. Bueno, Andrés, te quiero agradecer muchísimo el haber compartido conmigo este capítulo de la región al mundo y ojalá nos veamos en unos días más por allá, por tu tierra. Sí, ojalá que nos veamos aquí en Buenos Aires. Bueno, Así muchas que más que gracias. bienvenida de antemano. Gracias. Así que bueno, y a ustedes que nos escuchan, la invitación para la próxima semana con un nuevo capítulo de la región al mundo del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Que tengan una buena tarde.